Dios nos bendiga, es un placer volver a saludarle, hermanas y hermanas, y desear que la paz de Dios esté en sus vidas, en sus corazones, que le haya guardado, les haya sustentado y le haya protegido, y que tengamos ese ánimo, ¿cierto?, de seguir alabando, bendiciendo el santo nombre del Señor, de cumplir con obedeciendo al Señor lo que nos enseña, lo que nos manda, a través de los mensajes, a través de lo que Dios siempre tiene para con nosotros. Y en esta hora nuevamente vamos a compartir una palabra del Señor en este nuevo día. Vamos a orar para pedirle a Dios que tome el control de todo, el dominio, y que la gracia y la unción de su Espíritu Santo esté en mi vida para poder entregarte a su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Rey, Señor y Salvador, ante su presencia, Padre, me dirijo en esta hora humildemente, Señor, dando gracias en todo y por todo. Gracias por este día hermoso que nos concede, Señor, donde tenemos un sol esplendoroso que está alumbrando esta ciudad, Señor amado, este pueblo, Señor, esta localidad. Gracias, Señor, por ese amor, por esa bondad, por esa misericordia que día a día se renuevan en nosotros, Señor amado. Bendiga, Señor, a cada hijo suyo, a cada hija suya, Señor, que va a escuchar esta palabra. Bendiga mi vida, tome el control de todo, Señor. Úseme como instrumento en sus manos, Señor amado, por misericordia. Necesitamos esa unción, necesitamos esa llenura, esa presencia de su Espíritu Santo, Señor, ese gozo inefable en nuestras vidas, Señor. Siempre estar preocupados de poder alabar, bendecir, exaltar su santo nombre y de hacer especialmente su santa y bendita voluntad. Gracias, Señor. Pido su bendición, esa que usted sabe dar y que emana del trono de la gloria, la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Bien, hermano, vamos a compartir la palabra del Señor, un nuevo mensaje en este día, que está en el libro de Josué, en el capítulo 6, y que tiene por título, dice, la toma de Jericó. Vamos a leer, lo vamos a hacer en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que se oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevad bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despertar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, y la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Hasta ahí la lectura
de la palabra del Señor. En esta narración, ¿cierto?, que nos entrega hoy día la palabra del Señor, nos muestra ese mandato directo que Jehová Dios le dio a Josué para tomar esa ciudad de Jericó. Le dejó específicamente, claramente como tenían que hacerlo, ¿cierto? Que durante 7 días tenían que rodear esa ciudad en silencio, ¿cierto? Los hombres armados delante, el arca y después detrás el pueblo y en silencio absoluto, obedeciendo al mandato de Dios. Y que el séptimo día tenían que dar 7 vueltas en ese día, ¿cierto? Y cuando sonara la de carnero, ahí tenían que gritar y la ciudad de Jericó cayeron los muros y fue tomada por el pueblo. Aquí lo que primero que vemos, ¿cierto? Esa relación directa que Jehová tenía con Josué y así con todos los grandes hombres que nos muestra la palabra del Señor, ¿cierto? Que siempre Dios ha designado a hombres para guiar a su pueblo. Siempre ha tenido guías, ¿cierto? Para que el pueblo obedezca, para que esa relación que Dios tiene con ese guía pueda ser obedecida por su pueblo. Y aquí lo vemos en este caso de Josué, el sucesor de Moisés, ¿cierto? Que Dios le dé esta orden y cómo tenía que tomar ese pueblo de Jericó. Y ellos obedecieron y cumplieron, ¿cierto?, a la palabra de Dios a través de Josué, y el pueblo obedeció a través de Josué lo que Dios había ordenado. Y lograron, ¿cierto?, que esos muros cayeran y que fuera tomada esa ciudad. Y si usted sigue leyendo más adelante, cierto que una pura mujer, una pura familia fue salvada, una mujer que los había ayudado cuando ellos fueron a espiar a ese pueblo. Y no era una mujer santa, sino que una mujer con problemas, ciertos, sociales, pero tuvo misericordia de los hijos de Dios. Y aquel que tiene misericordia de los hijos de Dios, siempre Dios le va a recompensar. Y también Dios recompensa a su pueblo cuando el pueblo obedece. Y aquí vemos, ¿cierto? No fue por la capacidad del griterío o el estruendo de las bocinas, todo eso, que este pueblo cayó, sino que porque el pueblo obedeció, Dios botó esos muros. Y aquí, amados hermanos, nosotros como pueblo suyo, como hijos, como iglesia, ¿cierto? O como en forma individual, cuántos a veces problemas, necesidades tenemos, cuántas cosas quisiéramos que las vemos tan difíciles, con tantos problemas, y no hallamos cómo que esos muros se derriben, esos problemas se solucionen, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo, y dejamos de lado a Dios. Y muchas veces Dios se involucra, y siempre se involucra Dios en el problema, en la dificultad que hay en nosotros, hay en su pueblo, y en nosotros en forma individual, pero nosotros no obedecemos y no escuchamos la voz de Dios, que Él nos dice que tenemos que esperar cuando Él, ¿cierto?, tenga todo preparado. Y en este tiempo, ¿cierto?, de pandemia, que llevamos cuánto tiempo ya sin poder reunirnos, yo sé que hay muchos que están desesperados y lo único que quisieran es reunirse, ¿cierto? Pero también tenemos otros medios y a veces, pudiendo ocupar estos medios, no los han querido ocupar, sino que quieren hacer las cosas a su forma, a su manera. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios responde, cómo Dios apoya y cómo Dios cumple los planes cuando el pueblo obedece. Y es necesario, mis hermanos y amadas hermanas, que nosotros podamos obedecer. Que el tiempo de Dios nosotros tenemos que cumplirlo, y cuando Dios realmente tenga, ¿cierto?, todo bajo control, nosotros vamos a poder a reunirnos nuevamente. Vamos a poder congregarnos, ¿cierto?, para alabar, para bendecir el nombre del Señor, pero hoy, mientras tanto, tenemos que hacerlo de esta forma. Así que animémonos, Señor, amados hermanos, hermanas, a reunirnos de esta forma. Ayer yo me gozaba con las hermanas Dorcas que se reunieron a nivel nacional, y tantas que se conectaron, ¿cierto? Como también nosotros nos conectamos por este mismo medio. Y yo he invitado a muchas hermanas a que se motiven también a reunirse el día miércoles, el día sábado, y no lo hacen. Por eso, porque a veces no estamos obedeciendo. Dios siempre pone a alguien por delante, ¿cierto?, para que pueda guiar a su pueblo.
Y hoy en día nosotros quizás estamos desesperados y quisiéramos que nuestro obispo, ¿cierto?, diera la orden que se abriesen los templos, o la directiva de la misión diera la orden que se abrieran los templos, porque debemos decir, no, si ya hoy día estamos en este paso, estamos en este otro paso, porque la autoridad lo hace, pero nosotros no nos guiamos por las autoridades terrenales, sino nos guiamos por la autoridad de Dios. Porque Josué ¿cierto? No se guió por la orden de un hombre o de un consejo de ancianos, sino que se guió por la orden de Dios. Y el pueblo obedeció esa orden de Dios. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros obedezcamos a la orden de Dios, porque Dios a través de su palabra nos insta, ¿cierto?, como pueblo, a que oremos, a que tengamos paciencia, a que esperemos en Él. Y tenemos que tener esa capacidad de obediencia y de esperar en Jehová Dios, porque Él siempre hará lo mejor para nosotros. Por eso, si vemos esta maravilla que Dios hizo con el pueblo, ¿cierto?, de Israel en aquel tiempo, en la toma de esta ciudad de Jericó, también Dios hará maravillas en nosotros, dentro de nosotros, si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Primeramente, escuchar, ¿cierto?, a Dios, escuchar a quien nos dirigen, a quien están por delante de nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos escuchando a las autoridades terrenales, sino que tenemos que escuchar a las autoridades que ha puesto Dios, ¿cierto?, en cada congregación, en cada misión. Por eso, amados hermanos, esperemos en el Señor y ganaremos esta batalla, porque Dios es el que está con nosotros. Pero primeramente tenemos que orar y tenemos que obedecer y tenemos que cumplir lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Por eso, mis hermanos amados, vemos aquí ese resultado, ¿cierto?, lo que pasó en el último día, ¿cierto? Y el séptimo día dice, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amados hermanos? La obediencia, ¿cierto?, y la seguridad que muestra Josué. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, esa seguridad en Dios, no en el hombre, en Dios, en obedecer a su palabra, en obedecer a su enseñanza, en obedecer a su mandato, en obedecer a lo que Él nos manda, a lo que Él nos ordena. Por eso, amados hermanos, estemos tranquilos en nuestros hogares, buscando la manera, ¿cierto?, de congregarnos a través de estos medios virtuales. Lo puede usted hacer. Hoy día la gran mayoría tiene estos teléfonos modernos donde nos podemos comunicar a través de la internet para interactuar, para hacer un servicio. Por eso, amados hermanos, no se desespere, ya llegará el tiempo. Esperemos el tiempo de Dios. No nos desesperemos, no nos angustiemos, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Yo entiendo que el mundo, amados hermanos, el que no conoce a Dios, nuestra familia, ¿cierto?, nuestros conocidos que no conocen a Dios, que estén desesperados. Yo entiendo eso, porque ellos no tienen esta protección divina, esta protección hermosa que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial, que tenemos a través de Jesucristo, que tenemos a través de su Espíritu Santo. Nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, tenemos esa cobertura especial. Pero también tenemos que poner de nuestra parte, primeramente, obedecer y entender y cumplir lo que Dios nos dice. ¿Se da cuenta? Hoy día, amados hermanos, como junta de oficiales nos vamos a reunir con nuestro obispo para ver, ¿cierto?, la situación de las iglesias, para analizar. Pero esperamos en Dios tomar la mejor decisión bajo la gracia, bajo la unción del Espíritu Santo, no por nuestros deseos, no es por lo que nos diga la hermandad, sino por lo que diga Dios. Porque usted sabe, acá en Melipilla se bajó de categoría, entonces no se puede tampoco andar tan libremente porque hay contagios y los contagios van en aumento. A lo mejor usted me dice, yo me estoy cuidando, yo también me cuido, pero no todos los que están en su casa se cuidan. ¿Ah? No todos los que están en su casa se cuidan.
¿cierto? O los que lleguen a su casa, nosotros se cuidan, y si nos infectamos en la casa del Señor. ¿Por qué no esperemos los tiempos de Dios, amados hermanos? Esperemos, pidámosle a Dios paciencia. ¿Ah? Pidámosle a Dios paciencia. Hoy día tuvimos un hermoso devocional que nos hablaba de la paciencia. Y Dios también nos ha hablado de la oración. Oremos y esperemos en Dios. Escuchemos la voz de Dios y no la voz del hombre. Escuchemos la voz de Dios, amados hermanos. Aprendamos a esperar en los tiempos de Dios. Aprendamos a tener paciencia, amados hermanos. No nos desesperemos, porque Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Es que usted me puede decir, es que en otras partes se están reuniendo. Bueno, en otras partes. Pero acá, quizás Dios le ha dado más sabiduría a nuestros obispos, a nuestros pastores. Quizás somos más respetuosos de lo que nos manda la ley. O quizás estamos escuchando más la voz de Dios. Por eso, amados hermanos, la decisión que hoy día se tome va a ser comunicada y usted acéptela. Porque es una decisión basada en los deseos del Señor y no en los deseos del hombre. Que Dios de paz le guarde, el Dios de paz les bendiga. Que la gracia, la unción de su Espíritu Santo esté en cada vida y en cada corazón. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, una vez más, doy gracias en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por esta gloriosa oportunidad, Señor, que de una u otra forma usted me permite, Señor, entregar esta su palabra a mis hermanos para estar alimentando nuestro alma, nuestro espíritu, porque sé que hay hermanos que no lo pueden hacer, Señor amado, y esta es la única forma que tienen de escuchar de su palabra. Pero usted, Señor amado, ilumine a cada hijo suyo, a cada hermano, inte a cada hijo suyo, Señor, a que podamos usar estas redes, Señor, sociales, Señor, en beneficio nuestro y en beneficio de pregonar de su Evangelio Santo, de entregar, de evangelizar, de llevar de su palabra, Señor, a todos los rincones donde nosotros no podemos llegar. Pero sí lo podemos hacer de esta forma, Señor. Motívenos, Señor, para hacerlo cada día. Y cada día, Señor, nos motivemos para poder congregarnos a través de estos medios, Señor. Porque su presencia se siente, Señor. Porque usted dice su palabra claramente, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y no es necesario estar en un templo físico, Señor, sino que a través de estos medios también usted se manifiesta, porque sentimos ese gozo, Señor, sentimos esa llenura de su Espíritu Santo, alabando, bendiciendo su santo nombre. Gracias, gracias, Padre Celestial. Tome el control, tome el dominio de todo, Señor, y que todo lo que hagamos sea bajo la dirección, bajo su mandato divino, Señor, bajo la gracia y el poder de su Espíritu Santo, Señor. Que nada hagamos por apresuramiento, Señor amado, que nada hagamos con nuestros pensamientos, sino con sus pensamientos, Señor amado, porque sus pensamientos son perfectos, porque sus caminos, Señor, son verdaderos. Gracias, Señor. Bendíganos con su bendición, esa que usted sabe dar y que emana del trono de la gloria, la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios amado, gracias por esta oportunidad. Bendiga a cada hijo suyo, cada hermano que está ir a ver este mensaje, Señor. Bendiga mi vida, mi familia y a todos mis hermanos y a toda su familia sean grandemente bendecidos. Un abrazo, amados hermanos, esperando en el Señor que siempre nos dejemos guiar por nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Amén.